vamos al aire. Elías Wessing Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Licenciado Elías Wessing Chávez. Bienvenido, Elías. Mucho gusto, un placer saludarlo a todos, amigos. Discúlpeme que tengo el barbijo es que estoy en un lugar que debo tenerlo. ¿Cómo no? Hacía días que no está bien. Sí, Elías, sí, quisiéramos de entrada definir cuál es la posición en estos momentos del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Lo definimos como un partido de oposición, un partido aliado del gobierno. ¿Cuál es el rol del partido en estos momentos? No, nosotros somos un partido de oposición. Ahora bien, nuestra oposición, como siempre, nos ha caracterizado, es una oposición de edificar, constructiva, de señalar lo que nosotros entendemos son errores del gobierno, faltas del gobierno, pecados del gobierno, y también ponderar los aciertos que este gobierno pueda realizar. En esta etapa entiendo que hay que darle un chance, unos días al gobierno para que desarrolle su política y ver cómo ya entrando enero del año que viene, entonces asumimos posiciones tal vez un poco más recias para tratar de contribuir con ideas y soluciones a los problemas que tenemos, que son muchos. Elías, en lo que ese chance va y viene, llegó ayer el proyecto de presupuesto para el 2021. En ese presupuesto, el gobierno hace unos cálculos de unos recursos que va a recibir por la venta de unos activos del Estado, que no le ha dicho a nadie cuáles son, pero ya ellos saben, tienen un estimado de lo que van a recibir por la venta de esos activos. Es decir, que han evaluado en secreto o se han puesto de acuerdo para colocarle un precio a eso, que sería la única manera de poner una estimación ahí del valor de eso. Entonces, ¿qué haría el partido en situaciones como esta? Mire, nosotros no quisiéramos estar en los zapatos de este gobierno, ni mucho menos en los de Luis Abinader, que ha encontrado una situación económica sumamente difícil. Realmente, cuando analizamos el presupuesto, que todavía no lo hemos visto a cabalidad, tenemos que ver los peligros que entraña el tema del endeudamiento y del financiamiento de ese presupuesto a través de deudas. Entiendo que cuando ellos señalan que van a financiar parte del proyecto con la venta de activos, se están refiriendo básicamente, como lo he escuchado de algunos funcionarios, a la planta de Punta Catalina, entre otros proyectos. Nosotros somos partidarios de que, a pesar del costo que ha tenido para el país Punta Catalina, esta sea convertida en un mediano y largo plazo en una planta de gas natural. Para eso se necesita hacer una asociación público-privada y se necesita entonces también poner sobre la mesa las acciones que implica esa planta de energía eléctrica. Y hablo de convertirla en una planta de gas natural porque es insostenible esa planta en términos del daño que le está causando al medio ambiente. Creo que ha sido un fiasco desde el principio hasta el final, uno de los grandes fiascos del pasado gobierno realmente, y que todavía está en penumbra muchas de las cosas que se tuvieron que hacer para construir esa planta, que esperamos el gobierno también nos dé luz al respecto en los próximos días. Sin embargo, Elías acaba de ser designado como director del gabinete eléctrico el empresario
Celso Marrancini, que es compromisario de una idea totalmente distinta sobre Punta Catalina, que dice lo siguiente, que es lo que recomendó. La comisión considera que la termoeléctrica de Punta Catalina debe inicialmente quedarse bajo control estatal y a la vez reservarse a una administración privada totalmente ajena a los intereses del negocio eléctrico dominicano. Entonces, a un hombre que suscribe este compromiso, el gobierno lo llama y lo pone como director del gabinete eléctrico. Es evidente entonces que no será para contrariar su compromiso, lo que ya firmó y lo que planteó. Bueno, hay unos procedimientos de ley. Ahora mismo también está en boga la Dirección General de Asociaciones Públicas Privadas. Sí. Entiendo que él no puede pasarle por encima a cierto tipo de procedimientos. Esa es una declaración que él ha hecho, pero ahí lo que se impone es lo que acabo de decir, es decir, ahí tiene que intervenir el Estado y también tiene que intervenir el sector privado, porque de lo contrario será una planta, un elefante blanco, como hemos tenido otras plantas que se pagan y no dan luz, no dan energía eléctrica. Entonces es una simple declaración. Él va a tener que someterse a los procedimientos constitucionales y legales que eso implica. ¿Va a apoyar entonces el proyecto de presupuesto tal y cual fue enviado? Bueno, tal y cual fue enviado, no. Nosotros vamos a formar ahora una comisión bicameral, Cámara de Diputados, Senado de la República, y ahí vamos a evaluar y a estudiar el proyecto de presupuesto. Una de las cosas que quiero decir es que por lo menos hay legisladores ahí que no estamos en la tesitura de estar corroborando todo lo que mande el Ejecutivo. Nosotros vamos a analizar bien y vamos a hacer una disección del proyecto, es decir, vamos a salir, a sacar a la luz lo que entendemos que es positivo del proyecto, pero también vamos a sacar lo que entendemos que será negativo. De manera que no va a ser como antes, que llegaba el presupuesto, llegaba un préstamo y ya, eso era un sello gomígrafo. Así no va a ser ahora. A propósito de eso, Elías, en el presupuesto está planteado un impuesto a los salarios, que llama mucho la atención en medio de esta situación. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, mira, me entero porque tú me lo dices ahora, pero nosotros somos opuestos a cualquier carga que se suscite en contra, vamos a decirlo así, de los trabajadores. Yo lo que pienso es que, por el contrario, hay que subsidiar en un tiempo, en un plazo, a ciertos sectores, determinados sectores, con esos mismos préstamos que se dicen que se van a tomar ahí. Es una solución keynesiana lo que se impone ahora mismo, mi querido Eury Cabral. No puede ser de otra manera. Hay que tratar de crear, de financiar el gasto, de que llegue el dinero a la calle, de que se hagan obras, y así yo entiendo que el ciclo vamos a poder vencerlo y se podrá recuperar la economía paulatinamente. Perfecto. Anibelka. Está apagado el micrófono, Anibelka. Okay, sí. Ahora sí. En otro orden, diputado, yo sé que usted es parte de la comisión que está tratando el tema del defensor del pueblo. Es un proceso que viene, ¿verdad?, de pasadas legislaturas, y la propia titular de la Defensoría del Pueblo ha dicho, yo necesito irme, yo estoy hastiada. A mente que ya el plazo se venció. ¿En qué está ese proceso a este nivel? ¿En qué tiempo podríamos ya tener definido quién ocupará esa posición? No, se va a definir la comisión completa el martes o el miércoles de esta semana que viene. Ahí se va a señalar los diputados que vamos a formar parte de la misma. Vamos a establecer un método de entrevistas. Vamos a tomar en cuenta las que una vez se hicieron a esos fines.
y entiendo que tenemos que buscar un perfil adecuado para, para la Defensoría del Pueblo, una persona que tenga prestancia y que tenga un buen background, tanto profesional como su testimonio de tipo personal, y que sea una persona entendida en la defensa de los derechos constitucionales y en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y pienso que será una buena elección la que vamos a hacer. La vamos a poner sobre el tapete para que la opinión pública esté siempre enterada a ese respecto. Elías, ahora con la situación que se ha dado con esta niña de 19 años a la que se le desfiguró el rostro y probablemente que nadie sabe lo que pase con su vida, la persona o que cometieron este hecho pudieran salir en 10 años o en 5 con buena conducta, porque esto puede ser una agresión y no como está previsto en el nuevo código, un acto terrorista, un acto de tortura. Entonces te pregunto, ¿ese nuevo código seguirá estancado en el Congreso? No, mira, lo primero es que es muy penoso ese hecho. Realmente la impotencia a veces que uno ve de las instituciones, que no, uno no tiene como una esperanza de que las cosas se hagan como deben de ser, y un régimen de consecuencia en ese caso. Y con una situación en la que el Código Penal, como tú muy bien dices, todavía no se ha aprobado debido al conflicto que entraña el tema del aborto, que es lo que sabemos todos mantiene detenido la aprobación de un Código Penal que ya se hace necesario. Pero entendemos que la presidencia de la Cámara de Diputados ha sido muy inteligente al someter el proyecto de Código Penal sin las 3 causales, que era lo que tenía estancado el código. Entonces, ese Código Penal lo vamos a estudiar, vamos a convocar a vistas públicas nuevamente, y usted puede estar seguro de que al cabo de unos meses esta República Dominicana va a tener un Código Penal sin las causales, que va a ser objeto de una discusión aparte en otra legislación, que también será otra discusión. De manera que es la forma más inteligente de que pronto tengamos un Código Penal, que ese tipo de hechos que tú acabas de mencionar, ese código contiene sanciones graves, serias, en contra de personas que cometen ese tipo de delitos. Y entonces, ¿a qué altura, por decirlo de alguna manera, están esos 2 proyectos? Ya el proyecto de Código Penal sin las 3 causales y esa ley especial que contemplaría la posibilidad de interrupción del embarazo en esos casos de excepción. ¿A qué altura está uno y otro? Porque siempre existe el temor de que aún separados, pues esto siga siendo un proceso lento, no obstante el optimismo, por ejemplo, suyo. No, mire, le voy a decir claro, ayer tuvimos una reunión, los voceros, con el presidente de la Cámara, y hay un compromiso de que en esta semana también se va a anunciar ambas comisiones especiales, porque fue enviada a 2 comisiones especiales, tanto la del Código Penal como la de las 3 causales, y una vez se anuncie la comisión, pues a trabajar ambos proyectos. Eso no va a dilatar, eso lo está esperando el pueblo dominicano, y nosotros no nos vamos a prestar para que eso quede estancado ahí por más tiempo. Elías, tú has expresado preocupación porque en el Palacio 2 funcionarias han estado mostrando banderas de sectores que, ¿verdad?, desde el punto de vista de la fe hay algunos cuestionamientos. Sin embargo, en el día de antes de ayer, en el Palacio celebraron el Día de la Biblia, hicieron una actividad con la presencia del presidente y la vicepresidenta. ¿Cómo tú valoras entonces estas 2 situaciones, y si tú crees que desde ese aspecto el gobierno se está manejando correctamente o está tratando de enderezar el puerto? Bueno, mira, yo la valoro muy bien. El acto de la Biblia fue un acto legal. Es en base a una ley que declara que ese día era el Día de la Biblia, y la Biblia está en la bandera de este país. De manera que estamos hablando de algo que debe de ser institucional para todo
para toda autoridad que llega al poder en la República Dominicana. Pero cuando hablamos de la promoción y la propaganda de los grupos LGTBIQ y ese tipo de cosas, ya ahí tenemos que tener cuidado. Yo soy una persona que respeto la vida personal de cualquier persona que tenga sus gustos. Eso es una cosa, eso siempre lo ha habido. Ahora, eso, de ahí a irse a promover un estilo de vida que es, a nuestro modo de ver, contrario a la naturaleza, contrario a la biología del ser humano, ya eso es muy diferente. Entonces, cuando se promueve desde una oficina del Palacio Nacional ese tipo de movimientos, yo entiendo que deben de ser llamados a capítulo y deben de ser amonestados esos funcionarios, porque eso manda un mensaje equivocado. Diputado, no pero no, aunque la República Dominicana, la Constitución y nuestra historia inclusive nos acerca mucho a valores en el orden cristiano, eso es cierto, pero también existe la libertad de abrazar la causa que yo entienda, siempre y cuando eso no violente el orden público y demás. O sea, decir que el gobierno apuesta al respeto de derechos y a la inclusión de todas las personas sin importar preferencia, sexo, color, es violentar la Constitución. O sea, yo por el contrario veo no al gobierno, a una funcionaria del gobierno con una visión integradora y de no discriminación. Mira, lo que pasa a nivel es que el enfoque no es el correcto, porque cuando tú hablas de inclusión, ¿a qué inclusión tú te refieres? Todos estamos bajo el amparo de la Constitución y las leyes, todos los ciudadanos. Sí, pero en términos prácticos, usted sabe que hay unos colectivos, unas minorías más discriminadas que otras. No, pero ¿cuándo? ¿Cuándo han sido discriminados? Ellos mismos se están haciendo víctimas. Eso es una victimización que ellos eso es una estrategia desde el punto de vista de ellos para que eso se vea como normal y que esto se enseñe en las escuelas y ese tipo de cosas, y mientras haya gente con criterio en este país, con una formación moral y cívica en base a los valores, vamos a estar opuestos a ese tipo de Pero promoción. ¿Es un antivalor ser homosexual o ser lesbiana? ¿Eso es un antivalor? No, bueno, si tú es un derecho, pero promoverlo no es correcto. No, pero no creo que Oli, discúlpame, estamos entrevistando al señor Elías Westin. Okay. No, pero Adelante, Elías. Le preguntaba que si es un antivalor ser homosexual o ser lesbiana. Los pobres que discriminan en el mundo entero. Elías. El enfoque no es correcto. No hay discriminación ninguna. Yo apuesto a que todos los que estamos aquí tenemos algún pariente, aún sea lejano, que tenga ese tipo de conducta y estilo de vida y son gente que son de preferencia, y uno los ama, los quiere y los respeta también. Ahora bien, eso es diferente a que salgan a la calle a decirle a los hijos de nosotros: mira, tú puedes decir que eres una niña, o si es una niña, mira, tú puedes decir que tú eres un varón. Eso no, eso tenemos que evitarlo a toda costa, porque eso significa la disolución de una sociedad. Y eso, contra eso estaremos siempre opuestos. Elías, finalmente, Elías, a propósito de tu padre, de quien fuera tu padre, general Elías Westin, que formó parte, ¿no?, de un conflicto, de una guerra civil o una guerra incivil, porque un enfrentamiento entre hermanos no puede llamarse guerra civil, donde hay dominicanos de una parte y dominicanos de otra parte, o hermanos de un mismo país. Eso no puede ser nunca una guerra civil, sino una guerra incivil. Pero te pregunto, ¿qué recomienda para una persona que quisiera
tener una idea lo más objetiva posible sobre ese conflicto y sobre el rol de tu padre. De todo lo que se ha publicado, ¿qué recomiendas? Mira, yo pienso que la mayor parte de los escritos y de los ensayos históricos que se han hecho de esa época muy conflictiva, de Guerra Fría que vivía el mundo, ha sido desde una perspectiva marxista y desde otra perspectiva marxista-leninista. Lo que han escrito lo han hecho con ese tipo de análisis materialista dialéctico, y es obvio que las críticas se ciñen en contra de lo que fue San Isidro en esa época. Fíjate, por ejemplo, se dice que eso fue una guerra de revolución, y yo te puedo decir que eso no fue así, porque un conflicto de 14 cuadras en Ciudad Nueva y la zona colonial versus un campamento de 1000 soldados en San Isidro, donde hubo de vez en cuando algún tipo de escaramuza, no se puede decir que fue una revolución en términos de lo que fue la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución de los Estados Unidos. Son enfoques que hay que analizarlo ahora fríamente. Yo soy de los que considero que la heroicidad aquí en la República Dominicana se ha manejado, y la ha manejado muy bien en la izquierda. Aquí todas las calles son de izquierdistas, nombres de izquierdistas. Sin embargo, nosotros, los que somos centro derecha, que nos consideramos de la derecha, no tenemos derecho a elogiar a nuestra gente. De manera que yo soy de los que opino que eso hay que analizarlo muy bien, que se deben de hacer debates históricos, pero sin insultos, porque resulta que cuando tú atacas el dogma contrario, entonces lo que viene son una serie de insultos que no tienen ningún tipo de basamento. De manera que yo exhorto a que se lean libros como lo que ha escrito Miguel Guerrero, por ejemplo, y otros escritores que voy a recomendar más adelante. Y nosotros que estamos escribiendo sobre esos hechos, en su momento también vamos a tener nuestra versión de los mismos. Nosotros sostenemos que en la década de los 60 aquí había una conspiración socialista, una conspiración comunista, y los soldados valientes de San Isidro evitaron que hoy nosotros fuéramos una Venezuela bolivariana. Ese es el criterio que nosotros tenemos de esos hechos. Bueno, pues muchas gracias, Elías. Muchas gracias, Elías Uesín Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Social, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Así es, el PQDC. Para todos. Gracias. Saludos, Elías. Cambio y fuera. Gracias.